Principios para vivir bien con Eliseo Tintaya. Gálatas capítulo 1, verso 1 hacia adelante vamos a compartir. Y Dios siempre tiene palabra viva cada mañana y cada día para nosotros. En el verso 1 dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galaxias. Aquí podemos observar, Pablo está presentándose a la iglesia de Galacia como apóstol, no de hombres, ni por hombres. Hay que entender un poco el contexto de la iglesia de Galacia. Después de Pablo haber fundado esta iglesia, él salió a predicar a otros lugares, a otras ciudades, para levantar otras iglesias. Me imagino que ha dejado como 7 años o 6 años. El método de Pablo lo que hacía siempre es levantar una iglesia, discipularlo. Después de haber discipulado, dejar que la iglesia misma pueda crecer. Entonces, ha pasado ese tiempo, ese lapso de tiempo, pero sucede que la iglesia se había vuelto atrás. Algunos líderes, no toda la iglesia, sino algunos líderes, al igual que en la iglesia de Corintios, se habían levantado algunos líderes en contra de Pablo, al igual al parecer que estaba sucediendo en la iglesia de Galacia. Entonces, justamente por esa razón, Pablo se presenta diciendo que aquí estoy, líder, ustedes son mis hijos espirituales, apóstol, no levantado por hombres, ni siquiera nombrado por hombres, sino por Jesucristo, el quien ha resucitado de los muertos. Y luego saluda en el verso 12 a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es el estilo de saludarse, ¿verdad? Gracia y paz. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. Ciertamente, cualquier lugar que vayamos, debemos siempre llevar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en alto, ¿verdad? Y aquel que ha dado su vida por nosotros, a Él sea por los siglos de los siglos y alabado por siempre. Ahora, el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, de que algunos de que hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí cuando habla de maravillarse, en otra versión dice: estoy sorprendido, estoy acongojado, estoy triste. Mira qué tremendo, hermanos, que cuando un pastor, cuando un líder ve que una de sus ovejas aparece con otra forma de pensar diferente de lo que le ha enseñado el evangelio de Cristo, el pastor, el líder, siempre va a quedarse sorprendido, va a quedarse triste, va a quedarse congojado, decir: pero ¿qué es lo que he enseñado? Y es lo que Pablo está diciendo: estoy maravillado tan pronto que ustedes se han alejado de la gracia de Cristo, de lo que yo les he enseñado, para seguir un evangelio diferente. Ahora, el verso 7 dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ciertamente, hermanos queridos, no hay otro evangelio. No hay un evangelio de tal, un evangelio de aquel. No, solamente hay un solo evangelio. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo aclara ahí diciendo de que no hay otro evangelio, sino hay algunos líderes, hay algunas personas. Generalmente, hermanos, ustedes saben de que Satanás es bien astuto.
Satanás va a atacar a aquellas personas que están liderando, que están siendo influyentes en un ámbito, en una iglesia, en un grupo. Entonces Satanás va a atacar a esas personas, va a influenciar, va a trabajar con ellos. ¿Para qué? Para que estas personas influyentes puedan influir con las situaciones negativas a la iglesia. Por eso dice, no es que haya otro evangelio, sino hay algunas personas, algunos líderes. ¿Qué hacían estas personas? Perturbaban, perjudicaban, no hablaban la verdad, querían pervertir el evangelio, y es más, lo han pervertido el evangelio donde Pablo había levantado en la iglesia de Galacia. Ahí estaba metido el falso evangelio, ahí estaban metidos otra doctrina. El verso 8 dice, más si aún, mira, aquí da solución. Ahora depende del que no oye, del que no escucha. Pablo está escribiendo en su carta, dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Queridos hermanos, esto es la instrucción. Sea nosotros, sea un apóstol, sea un otro líder, sea un pastor, que cualquiera que anuncie, o puede ser un ángel del cielo, os anunciar otro evangelio, sea maldito. Anatema quiere decir maldición o maldito. Sea maldición o sea maldito esa persona. No hay otro evangelio. Cualquiera persona que hable de Jesucristo no va a traer otro evangelio, sino nos va a traer siempre un evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay veces, hermanos, y advierto a las personas, Satanás puede obrar a través de muchas cosas, a través de personas, a través de hasta pueden profetizar personas, ¿verdad? Sueños, que algunos creen mucho a los sueños, ¿verdad? De repente alguien se sueña por ahí, su líder estaba así, estaba allá, y cree ese sueño. Usted no lo crea. Si está respaldado con la palabra, con la Biblia, puede ser que sea la voz de Dios, pero debe estar respaldado con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero si simplemente es sueño que no tiene respaldo, entonces puede ser que sea de Satanás mismo ese sueño. Es como un hermanito se sueña, dice, mi pastor estaba vestido de negro y es más tenía un asta. ¿Dónde dice la palabra, hermanos, que tienes que injuriar a tu pastor, a tu líder, que tienes que hablar mal de tu pastor? En ningún lugar de la Biblia nos dice que tenemos que hablar mal o tenemos que soñar. Entonces, cuando una persona se sueña, inmediatamente va a contar una a otro. ¡Ay! Todo el mundo ahora empieza a pensar mal del pastor, ¿verdad? Entonces, esos sueños que no están respaldados con la palabra de Dios, ahí dice Pablo, sea anatema, sea maldito. Y Pablo recalca en el verso 11, como antes hemos dicho, también ahora os repito, si alguno os predica diferente evangelio del que os habéis recibido, sea anatema. Ahora, aquí Pablo estaba exhortando a la iglesia de Galacia. Y dice el verso 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los líderes, los pastores, predicamos no a la conveniencia de las personas, a la conveniencia de los hombres. No favorecemos a los hombres, sino nosotros como líderes, como pastores, predicamos tal cual dice la palabra de Dios. Hay a muchas personas posiblemente no les guste la predicación, no les guste, no les caiga bien, pero usted, líder, hermano, pastor, predica tal cual dice la palabra de Dios, sin tergiversar, sin cambiar, sin perturbar. Caso contrario, seremos dichos, como dice apóstol Pablo, vamos a ser tildados, anatema, malditos. Y qué triste va a ser, hermano querido, si es de esto nos ocurriera caer en las manos de Dios vivo, ¿verdad? Porque nadie puede burlarse con Dios. Queridos hermanos,
sea este el tiempo de reflexión, el tiempo de profundidad con Dios, de estar conectados. Amemos, honremos y oremos por nuestros pastores, por nuestros líderes, para que ellos verdaderamente hablen la palabra, la verdadera palabra de Dios, tal cual, así como dice el Evangelio de Cristo, y ellos no estén perturbando, ni que puedan ser influenciados por doctrinas o por enseñanzas malas. Al fin y al cabo, los pastores, líderes, tienen que predicar, así como Dios dice en su palabra. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en otra oportunidad.